Hola, buenas noches. Seguimos con la saga de información de acompañamiento a los niños. En estos tiempos los niños no necesitan ser educados, sino ser acompañados. Nosotros, yo digo, no fuimos educados, fuimos domesticados a seguir las reglas, a decir que sí, a no cuestionar, y eso pues nos ha causado ciertas heridas. Y estos nuevos niños que están haciendo, pues vienen totalmente diferentes y yo creo que hay mucho que aprenderles. Y para eso tenemos todos los días psicólogas y el día de hoy tenemos una gran amiga, Gaby. Bienvenida, Gaby. Buenas noches. Muchas gracias, Angeli. Y pues gracias a quienes hoy pueden estar presentes. Aquí en México pues ya son las 10 de la noche. Y, pues con todo gusto aquí compartiendo un poco de lo que ha sido mi experiencia. No solamente como psicóloga, sino también como madre. Mi hijo tiene en este momento ya 10 años, ya cumplidos. Así que pues exactamente está en esta etapa en la que decidí estar, ¿no? Como ese momento, no solamente desde la teoría, que no es igual a la práctica. Entonces, es por eso que elegí esta etapa. Y como bien lo dices tú, Angeli, pues estamos en un momento distinto y para mí es importante también siempre reflexionar sobre qué es este desarrollo del niño y por qué es tan importante como madres y padres conscientes saber cómo están los niños en ese momento de sus vidas. Para ello, entonces, como bien lo acabas de decir, el hecho de estar aquí, pues ya nos hace conscientes, nos hace, no es casual, ¿no? Quienes estamos aquí, quienes estamos hoy, a mí me toca platicar respecto a mi experiencia y compartir los conocimientos que en mi carrera y en mi actuar han estado ahí presentes. Sin embargo, sé que en otros momentos yo me he nutrido también de quienes han estado del otro lado. Así que en este momento, pues vamos a empezar hablando de el niño de 8 a 10 años, niños de 8 a 10 años. Y por sobre todo, desde mi punto de vista, es empezar a relacionarnos. Ay, espérenme tantito, voy a cerrar aquí. Espérenme tantito, por favor. Ya, listo. Entonces, empezar a cuestionar, ¿verdad? ¿Cuál es este lugar en el que estoy en este momento como mamá? A ver, espérenme tantito, que es que aquí está mi hijo, entonces. Ya. Entonces, pues esta reflexión de dónde estoy, en qué momento estoy, como la mamá o el papá de mi hijo o hija de 8 a 10 años. Porque yo les voy a hablar, sí, de cómo puede ser un niño o una niña de esta edad. Sin embargo, sabemos que estos son hitos del desarrollo. Es decir, el desarrollo es un proceso y sabemos que hay niños y niñas que pueden tener estas características antes o después. También es muy importante ubicarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, como los padres o madres de estos niños, porque muchas veces se nos pasa que ya crecieron, ¿no? Y entonces también es importante concientizar que hay momentos de duelo, ¿no? Microduelos, de cambio de etapas de desarrollo respecto a nuestros hijos. Así entonces, la infancia media en la que hoy les voy a platicar es un momento para los niños que marca también un momento de cambio importante. Digamos que exactamente como entre los 9 y 10 años es una crisis, ¿no? Un cambio. A los 8 años es el previo, ¿no? El niño todavía no está exactamente en este momento de, digamos que desde la teoría de Jean Piaget le llama de las operaciones concretas, ya en la realidad, el niño ya se asume en una realidad y entonces viene esta crisis, ¿sí?
al haber una crisis, entonces hay un momento de incertidumbre, hay un momento en donde el niño o la niña cambia de esta etapa donde había mucha fantasía, en donde sus juegos incluso simbólicos y no tan simbólicos, o con sus pares, sus iguales, es más de fantasía, a ahora una etapa más concreta, más hacia la realidad. Y entonces, al haber esta etapa de cambio hacia la realidad, el niño o la niña va a empezar a tener muchas emociones que pueden ser ambivalentes, desde esta ambivalencia emocional que seguramente ya ustedes vieron en etapas previas, donde el niño ya sabe que puede haber una emoción y ante esa emoción puede haber otra emoción y otra emoción, y entonces esto se convierte en una ambivalencia emocional, y los niños pueden estar también viviendo enfado, irritabilidad constante, miedos. Es muy común también en este momento de su vida, los miedos que surgen, por ejemplo, a la oscuridad o el miedo a la muerte. Es muy común por la etapa en la que están pasando los niños. A ver, espérenme tantito, por favor. Ya, perdón, no, disculpa, aquí está, estoy con mi hijo, entonces, como es un momento exactamente de horario de sueño. Bueno, el hecho es que es una etapa entonces de mucho acompañamiento, como decía Angeli, la importancia de estar también nosotros los padres, madres, padres, conscientes de esta etapa, nos va a ayudar a mirarlo distinto, ¿no? Ya no es que el niño o la niña están irritables por quizás alguna razón casual, no. El niño o la niña están irritables por esta nueva etapa en su vida donde ya ven más tangible, más concreta su realidad. Ellos quieren apropiarse de su ser persona, ya son personas, ya quieren incluso participar más de las reuniones con adultos o más charlas más largas con los adultos. Viene mucho también la reflexión. Son niños que tienden mucho a la imaginación y a la reflexión, por lo tanto se invita mucho a la lectura, que abre mundos, a la lectura que invita también a tener mayor posibilidad en el lenguaje. Entonces, ante este momento de cambio, de crisis de las operaciones, del periodo preoperatorio de operaciones concretas, de acuerdo a la teoría de Jean Piaget, entonces el niño o la niña empiezan a mirar distinto su mundo. Y al mirar distinto su mundo, vuelvo a reiterar, pues esto puede generar también en su mundo de cambios, pues cambios también con los amigos, buscan integrarse de una mejor forma con los amigos, su autoestima puede ser desequilibrada en algunos momentos si es que en casa no existen los contextos o las herramientas requeridas para que esa autoestima no se desbalancee. Entonces es muy importante este acompañamiento, no solamente con los hijos, sino también con nosotras mismas o nosotros mismos en el caso de el acompañamiento constante de cómo estamos ante lo que está pasando con nuestros hijos. Entonces también es muy común que en estas etapas el niño o la niña dice, yo ya no soy un niño chiquito, ¿no? Yo ya soy un niño grande o una niña grande. Y además, en el caso de las niñas, pues ya empieza la pubertad. Sabemos que la pubertad es esta parte de cambios en el cuerpo. Entonces, hay niñas que pueden empezar muy chiquitas, ¿no? Hay niñas que pueden empezar 9, 8, incluso por la vida como estamos, o niños también que pueden empezar antes. Sin embargo, en general o en un promedio, es la niña que empieza antes y después empiezan los niños. Empieza a haber cambios en sus cuerpos, también en el juego, ¿no? Si antes los niños tenían ciertos juguetes, pues empiezan a dejar ciertos juguetes que ya no les son tan atractivos como antes y empiezan a tomar otro tipo de juguetes. Por ejemplo, el Lego, ¿no? Que es como los que eran más grandes ahora ya se convierten en más pequeños. O les interesa muchísimo los deportes, y deportes, por ejemplo, de contacto, ¿no? El fútbol,
todo lo que tenga que ver con contacto con los otros niños, ¿no? En el recreo, cuando juegan los niños, mucho como con el contacto, empiezan a tocarse, contacto, a eso me refiero. Empiezan a conocer su cuerpo y así es muy importante también que no tengamos miedo respecto a esto, porque bueno, es una etapa también de cuerpo, de conocerse, porque esto es la realidad, ¿qué es mi realidad? ¿Cómo es? Ya no es la realidad a partir de lo que mi mamá o mi papá me están diciendo. Mi papá y mi mamá también son seres humanos y se equivocan, tienen errores. Entonces me doy cuenta, el niño dice, me doy cuenta que hay otros de quien puedo aprender también. Y entonces empieza a haber mayor conexión con sus iguales, con sus compañeritos. Puede incluso a veces, pueden ellos incluso hacerle mayor caso a sus iguales que a mamá o a papá. Entonces es momento ahí también de tener muchísima compasión y de ser muy pacientes nosotros de este lado para entender lo que están viviendo. Se dan cuenta que nosotros nos equivocamos y que a veces no cumplimos con lo que decimos. Es importante esto, porque a veces les prometemos algo, no lo cumplimos y eso se dan cuenta también. Y entonces viene también como esa disyuntiva entre esa realidad y lo que me decían antes y lo que ahora me doy cuenta. Se empiezan a dar cuenta de más. Y entonces vuelvo a reiterar, es un cambio importante. Aquí, bueno, sí tengo aquí como algunas posibilidades de que pueden mostrar pueden mostrar antipatía a los niños, y esa antipatía, si no se hace algo respecto a ella, entonces se puede mantener en el tiempo. Cierta irritabilidad, rebeldía, ¿no? Es muy común la rebeldía a los adultos, a la autoridad, a las figuras de autoridad más cercanas. Puede ser también muy común. También puede haber este sentimiento de soledad. Me siento solo, me siento sola, quiero tener más amigos, más amigas. Entonces, es muy común eso. Permítanme un tantito, voy a tomar agua. Gracias. Y bueno, ante esto también, disculpen, puede haber también sentimientos de injusticia. Pueden sentirse en momentos de injusticia, incluso a esa rebeldía, mostrarla con groserías o contestando a mamá o papá, ¿no? Como mostrando que también ellos pueden. También es una etapa mucho de pesadillas, ¿no? Por lo mismo, esta conciencia de la muerte puede llevarlos a tener ciertas pesadillas, no solo respecto a sus propias muertes, sino a la muerte de sus padres o de las figuras más cercanas a ellos. Entonces es importante ante esto están muy al pendiente de cómo están ellos, en dónde, cómo lo podemos ver, pues lo podemos ver a través de su juego, a través de su habla, qué dicen, qué no dicen, cómo están, también con respecto a su alimentación, si están comiendo adecuadamente, si no lo están. Esto es muy importante porque sabemos que un niño va a ser a partir de dónde vive, cómo vive y con quién vive. Entonces, todo esto que les estoy comentando que tiene que ver con una maduración, porque es hablando desde la maduración, pues se va a conjuntar con su crecimiento, y el crecimiento tiene que ver mucho con las experiencias, que seguramente eso ya lo han estado viendo, cómo son las experiencias del niño o la niña. Estas experiencias pues tienen que ver mucho con nosotros los padres, qué les estamos dando a los hijos para que puedan ellos desarrollarse lo más adecuado posible. En ocasiones los niños pues no tienen esas posibilidades para experienciar algo que les va a ayudar a potencializar lo que está dentro de ellos. Si salen de esta etapa de la mejor forma a través de nuestro entendimiento de que ellos están viviendo esto, y entonces desde la compasión, ellos van a tener una mayor fuerza yoica y podrán resolver de una mejor forma lo que viene, que es esta pubertad, ya este cambio en su cuerpo, que es una transformación, y también la adolescencia, que sabemos que la adolescencia es una etapa muy importante también, porque es una etapa donde el niño o la niña
ya va a entrar a este mundo abstracto del adulto, donde todavía no llega a ser tampoco adulto, pero es esa transición. Y entonces, si nosotros como padres los preparamos adecuadamente, si nosotros nos preparamos adecuadamente para lo que ellos están viviendo, pues entonces ellos van a poder atravesar esta etapa específica que es de los 8 a los 10 años. Y entonces ahí es muy importante saber que así como ellos están en una etapa de exploración y de observación de sí mismos, nosotros también es importante que estemos en esa etapa de observación y exploración de nosotros mismos. Alguna vez en algún live platicamos de la importancia, y seguramente ustedes lo han visto en todos los lives que Angie les ofrece, o no solo Angie, sino todas las que les han compartido estos lives que son para crecimiento personal, de la importancia de mirar nuestros niños interiores, porque si nuestros niños interiores tuvieron algún agravio en esa etapa de la vida, pues es muy probable que nosotros saquemos ese agravio, saquemos esa herida y entonces no podamos entender o comprender esta etapa de los niños o cualquier etapa. Así que yo sé que si están aquí en este momento es porque son más papás conscientes que buscan hacer lo mejor posible esta acción, esta actividad de ser mamás y papás. Así que bueno, yo sé que estoy hablando demasiado rápido porque de alguna manera me comentó Angie que era poco tiempo y además por el tiempo, ¿no? Porque aquí ya es la noche. Entonces, pues me gustaría saber si quisieran un poquito más amplio. Yo la verdad sí también les recomiendo con respecto a esto los límites con amor, ¿no? Poner límites con amor, recordando que ya las tareas de un niño de 8 a 10 años ya no son las mismas tareas de un pequeñito de 6, 7, incluso de 8 todavía, ¿no? Pero ya 9, 10, que incluso ya van hacia otros grados, pues ya ellos es importante que ellos resuelvan por sí mismos. Siempre el apoyo es importante, no dejar a los niños sin que sepan que somos el apoyo. Hay quienes recomiendan que seamos como faros, ¿no? Y a mí esa parte como faros, ese ejemplo, esa idea de ser faros me agrada, porque un faro que es, ¿no? Es esa luz en la oscuridad, que sabemos que aunque está oscuro, podemos verlo, o sea, es ver ese faro que nos va a guiar al otro lado. Entonces, pues bueno, es eso. Creo que hablé muy rápido, ¿verdad? No, estuviste genial. Espero si alguien tiene preguntas, pero sí tiene razón, ser un faro que sepan estar segura. Yo siempre, mi hijo tiene 29 años y todavía le pregunto, ¿sabes que te amo? Y luego le pregunto, ¿por qué? A ver, ¿cómo te demuestro que te amo? Pero sí, es importante escucharle de ellos que sí se están sintiendo amados, seguros y que son importantes. Pero o sea, no el autojuicio ni qué creo yo, creo que estoy haciendo buen trabajo, sino dejarlos que ellos se expresen y preguntar abiertamente. Ya tienen la edad para preguntar eso. Sí, Angeli, y además esto que dices, sea la edad que sea, ¿no? Que tiene ya 29 años, la edad que sea, siempre vamos a querer recurrir en algún momento quizás a mamá o a papá. Y que mejor si todavía están presentes y que no hay un condicionamiento fuera de eso para acudir a ellos. Si estas etapas fueron resueltas adecuadamente, eso va a suceder, ¿no? Eso va a suceder. Para ellos sí, vuelvo a reiterar, es muy importante vernos a nosotros mismos. Sabemos que una de las mayores aventuras en la vida es ser mamá o papá, ¿verdad? Y entonces, reconocer que en este momento vivimos en un momento histórico complejo, ¿no? No nada más estamos hablando de la maduración de los niños, sino que estas experiencias que han vivido estos niños en sus vidas, como lo fue la pandemia, como el estar viviendo con tanta tecnología, tanta variedad, ¿no? Tienen de todo, ya no es quieren un lápiz, sino que hay como muchos lápices, ¿no? Como necesito un lápiz y hay mucha variedad de lápices, entonces es extrema la variedad en la que están. Por lo tanto, es muy importante, y sí lo reitero, la verdad, estarse viendo a uno mismo, porque si no, entonces van a salir esos fantasmas en ellos. Y entonces, en lugar de ser ese acompañamiento que al inicio tú comentaste, Angeli, pues nos volvemos
en contra de ese acompañamiento, ¿no? Porque no nos estamos mirando. Entonces, bueno, escucho. Chicas, si alguien tiene una pregunta, pero antes de que salga la primera pregunta, te quiero hacer yo una. Regularmente en mis terapias, cuando una mamá viene a decir que tiene su hijo problemas, yo siempre, la primera terapia es para la mamá. ¿En psicología se hace lo mismo? Sí, de hecho, cuando nos hablan para alguna situación con los hijos, pues lo primero es preguntar cómo están los padres y si hay alguna dinámica en ese momento que hay que mirar, ¿no? Por ejemplo, un divorcio, alguna situación de duelo, un cambio de domicilio, y todo eso primero es con los padres, primero son los padres, y a veces los niños serán como 3 sesiones, 4 sesiones, pero los que realmente requieren toda la ayuda son los padres. Gracias. Preguntas, chicas, que solamente tenemos 9 minutos para preguntas. ¿Quién es la primera valiente? Yo. Adelante, Reina, bienvenida, buenas noches. Gracias. Sí, ¿sabe que me gustaría algunas estrategias o algunas técnicas? Pues ahora sí que para respecto al tema. eh, y más que nada, pues lo último, ¿no? Los límites con amor. Eso sí son muy importantes. Yo sé que yo tengo una pequeña de esta edad y quiero aprender a esas estrategias, porque se me hace que son muy importantes. Sí, Reina, sí, efectivamente. Los límites con amor, creo que Ujú. es una de las mejores estrategias que hay, porque muchas veces nos sentimos culpables, digamos, cuando ponemos límites, pero si sabemos que esos límites son con amor, precisamente porque el niño o la niña en ese momento están viviendo una etapa distinta, entonces lo que va a ayudar esos límites con amor es a generar un niño más sano, más independiente, un niño que tenga confianza en sí mismo. Y entonces podemos imaginar eso cuando estemos generando el límite, ¿no? Como ir más allá. El niño va a mirar, como son más pequeños de estatura, imaginando eso simbólicamente, si vemos como el niño hasta dónde ve y el adulto a dónde ve, ¿no? O sea, si el adulto está viendo más que el niño generalmente, entonces cuando pongamos esos límites con amor, va a ser desde ese lugar, de adultos, no de los niños, porque luego nos ponemos como, sale nuestro niño interior, y nadie me va a desmentir, ¿verdad? Sale nuestro niño interior con nuestros hijos. Y entonces, si en ese momento sale nuestro niño interior, lo mejor siempre es tomar distancia, respirar, y entonces regresar, y ahora sí, como los adultos que somos, para poner esos límites saludables. Por ejemplo, con la tecnología es algo que es muy importante, y si lo quisiera reiterar, mi hijo ama la tecnología y creo que aquí es parte, ¿no? de esto, de los niños de ahora, ¿no? Aman la tecnología. Y eso no es que esté mal, ¿verdad? No estamos hablando de que esté mal, pero sí hay que ponderar hasta cuánto tiempo van a estar mirando la televisión, hasta cuánto tiempo los videojuegos. Sabemos que esto genera también un deterioro en otros aspectos, emocionalmente, físicamente, socialmente. Entonces sí hay que cuidar mucho qué están viendo, cómo lo ven, y aunque ellos se molesten porque están en una etapa de irritabilidad, se van a molestar. Pues entonces nosotros no conectar con esa irritabilidad de los niños, ¿no? Es como toman distancia, la irritabilidad, sabemos que el enojo es fuego, entonces tomar distancia, estás enojado, estás enojada, bueno, entonces te dejo con tu enojo, y cuando tú estés más tranquilo, bueno, es lo que yo hago, cuando estés más tranquilo, regreso y platicamos respecto a qué es lo que vamos a hacer ahora con respecto a esta situación, a este comportamiento o a lo que sucedió respecto a. Es muy importante, sí, llevar a la reflexión. En esta etapa ellos reflexionan. Entonces, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice incorrecto? ¿Por qué lo hice incorrecto? En las otras etapas nada más es,
esto no es lo correcto, y entonces esta es la consecuencia. Ahora, ¿qué es lo que no estuvo correcto y por qué? Entonces, llevarlos a la reflexión va a hacer que los niños tengan también un pensamiento más crítico y se permitan hablar ante el adulto, recordando que ahora nos miran como imperfectos. En algún momento nos miraban como muy perfectos y todopoderosos, pero se empiezan a dar cuenta que no lo somos. Y entonces empieza a haber esa disminución del héroe o la heroína de mamá o papá. Así pasa, tiene que pasar, y entonces es difícil para ellos. Muchas veces no lo hablan, se lo guardan. Entonces sí hay que estar muy al pendiente de ellos, observándolos cómo están en su juego, cómo están en su accionar. Entonces, una de las estrategias es la respiración. Vuelvo a reiterar, la respiración. No sé si conozcan este video de Solo Respira. Es un video muy cortito para niños, está en YouTube y es muy positivo. Entonces, respirar, porque la respiración nos trae al presente, nos regresa al presente, y pues sabemos que las emociones y el pensamiento nos llevan a otros lugares. Entonces lo mejor es, una de las mejores formas, respirar. Otra estrategia, Reina, muy importante, es conectar con ellos desde el juego, es decir, colocarnos con ellos a jugar, vamos a jugar, y entonces empezar a jugar con ellos va a ayudar a que haya esa confianza también contigo, sin imponer absolutamente nada, ¿no? Si ella quiere jugar contigo, permitirte a ti jugar, porque desde ese lugar de juego a ti te va a ayudar muchísimo para lo que sigue, que viene la pubertad, la adolescencia, que es una etapa importante en donde hay que acompañar. Es una etapa muy positiva también en la adolescencia, y sí lo quiero reiterar, porque luego como que no sé qué pasa. Yo he trabajado con adolescentes, ¿no? Tanto en terapia, en la parte de sesiones psicológicas, tanto también dándoles clases, y es una etapa tan bella en la adolescencia, pero muchas veces, no sé si han escuchado, como si fuese, ya viene la adolescencia, ¿no? Casi que yo escucho atrás música de fondo así de tan, 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 ¿no? Y en realidad no, en realidad la adolescencia es una etapa tan bella, porque es cuando los niños, las niñas, si están adecuadamente acompañados por nosotros o por también los maestros en la escuela. Por eso es muy importante estar cuidando quiénes son los maestros, nada más acotando, porque los niños ven con el corazón, lo reitero, ellos sí miran más allá. Entonces, si un maestro o una maestra no está haciendo lo que hace con amor, eso se los va a transmitir a ellos. Entonces, sí es importante que estemos muy al pendientes de ellos, para que cuando ellos vengan a la adolescencia se permitan, como los polluelos, ¿no? Está esta parte en la psicología que se llama del nido vacío. En algún momento el nido se va a ir, va a dejar sin huevitos, polluelos, y entonces como padres pues hay que estar conscientes de eso va a pasar, y qué bien que va a pasar, pero hay padres que no permiten que se vayan los polluelos, ¿no? Y entonces vuelven ya no polluelos, ya son grandes, y ahí se quedan en el nido por miedo a que les pase algo. Entonces sí, cuidar mucho nuestros propios miedos. Ese también es algo que te recomiendo mucho, Reina, que si miras algo en tu hija que te esté generando conflicto, escúchate a ti también mucho, porque entonces, vuelvo a reiterar, ya regreso al otro punto, si ellos pasan adecuadamente la pubertad, la niñez, la pubertad, y entonces la adolescencia, van a volar, van a poder volar, sus alas van a estar fuertes. Es lo que queremos. Preguntémonos, ¿es lo que queremos? Se los digo porque luego, pues sí pasa que hay quienes, pues me dicen, ¿no? Así como si sus hijos fueran chiquitos todavía, ya crecieron. Entonces, vuelvo a reiterar como iniciaba hoy, asumámonos todos los que tenemos hijos de entre 8 y 10 años o más o menos en esa edad. Soy la madre de un niño en este momento, yo de 10 años, ¿no? Y asumámonos, porque luego, no sé si pasa allá en Estados Unidos, pero pasa aquí. Y tu bebé, me dicen, ¿cuál bebé? No, ya creció. Entonces, si nosotros permitimos, ay, sí, mi bebé, entonces estamos regresándonos a ese lugar, ¿no? Es como una regresión en donde no queremos que crezcan. ¿Y por qué? Entonces preguntarnos mucho. Esta etapa es mucho también de nosotros. Recordemos, el acompañamiento es también para nosotros, para nosotras. Nos acompañamos, porque ser mamá es todo, mamá y papá es toda una aventura. Entonces, bueno, eso te recomiendo.
mucho el compartir, ¿no? El que se permita a ella expresarse. El arte, permítele el arte. Es una etapa mucho también de que les gusta expresarse. Entonces, el arte, qué mejor que se les permita dibujar, bailar, escribir, tomar fotos, lo que sea del arte. Y eso les va a ayudar muchísimo también con respecto a su autoestima, porque su autoestima puede bajar, puede subir, no, es un desequilibrio en su autoestima por esta crisis que están viviendo. Es una crisis importante, es una crisis en donde no saben qué hacer. Entonces, si saben que está ahí el faro, que somos nosotros, bueno, eso les va a ayudar muchísimo. Y saben también que se pueden tomar de sus amigos o de herramientas que hay a su alrededor, como el arte, les va a ayudar también. No sé si te contesté tu pregunta, Reina. Sí, bello, bello. Lo estoy anotando, anoté todo lo que pudiera, lo que estabas hablando. Y aquí estoy. ¿Algún libro que me recomiendes por último? Sí, no sé si has leído Tu hijo, tu espejo. No. Se oye ese lo recomiendo mucho porque pues, nos hace, sí es importante, nos hace mirar, ¿no? Que ellos son nuestros espejos. Y si no, bueno, claro, del desarrollo del niño hay mucho, Jean Piaget, Vygotsky, porque bueno, eso ya es más hacia la psicología evolutiva, más hacia ello, pero yo sí reitero la verdad, esto de mirarnos, acompañarnos. No solo son ellos, somos también nosotros que estamos viviendo una transición en la edad. Ya no son nuestros niños pequeñitos, ya son niños un poco más grandes, ¿sí? Pero siguen siendo niños, ¿sí? Entonces también es importante eso, que sí estemos con los pies en la tierra. La otra vez ya me decían, ya es todo un jovencito. ¿Cuál jovencito? Si tiene 10 años. Entonces, ni tan pequeños como bebés, pero tampoco tan grandes, ¿no? Y ellos de repente, como decía Angeli, pueden decir, ay, mami, un abrazo, o se hacen chiquititos y hablan así, no sé si te pasa con tu niño. Y está bien, porque están en esa transición. O hay veces que dicen, quiero jugar solo, o quiero jugar solo, o quiero estar solo con mis amigos o mis amigas, y está bien. Saber que eso es parte de. Ok, sí, muy lindo, encantada, gracias, sí. Voy a buscar este libro igual, pero muchas gracias. Me quedo con todo esto y ojalá que me quede todo. Gracias, Reina. Muchas gracias. Gaby, también si nos pudieras compartir ese video que dices de 3 minutitos que se llama. Claro. No lo compartes, yo lo comparto con el grupo. Muchísimas gracias. De verdad que todo lo que dijiste, dice Martita, gracias a Reina por haber hecho esa pregunta porque la contestación nos ha ayudado a varias. Entonces, estas son mini charlas, que se quede que son mini charlas, así es que mañana las espero a tiempo a las 8 de la noche. Gracias, Gaby, de verdad, desde el fondo de mi corazón, eres una de mis psicólogas preferidas. Me encanta cómo nos explicas porque nos llegas al corazón definitivamente. Muchas, muchas gracias. Gracias, Angeli, por invitarme. Gracias. Yo con todo gusto aquí también estuve. Ay, pues gracias que se repita. No tan noche, pero a ver cuándo te tenemos otra vez porque nos encantas. Sí. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias con el corazón. Bonita noche. Gracias, bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias.